Mucho gusto, es un placer saludarlos. Nosotros somos el grupo número 2. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, actualmente cursando la asignatura de Ingeniería Sanitaria 1, impartida por el catedrático ingeniero Abelardo Sagastume. Nuestro grupo lo integra a Estefanía Alejandra Marín, Gabriela Alexandra Núñez y su servidor Mario Fernando Estrada. Ok, el día de hoy les venimos a hacer una pequeña presentación resumiendo los puntos clave de nuestra investigación acerca de las plantas potabilizadoras principalmente utilizadas en Honduras. Para poder adentrarlos en contexto, daremos una pequeña introducción definiendo qué es el término planta potabilizadora para poder comprender los conceptos utilizados más adelante en la presentación. Ok, tiene que tener presente que una planta potabilizadora se define como la estructura que se encarga de tratar el agua de forma que se convierta en apta para el consumo humano, cumpliendo con las normativas que establezca el país o región en la que está funcionando. Ok, hay que tener en cuenta que al nosotros diseñar un proyecto de agua potable, el agua es captada desde un punto natural que está al aire libre, entonces el agua que transportamos trae sedimentos, partículas en suspensión, diferentes agentes contaminantes, los cuales son nocivos para la salud. Por eso el agua tiene que ser previamente tratada para poder ser distribuida y que llegue hasta las personas que la consumirán. Hay que tener presente que los conocimientos necesarios en el campo se han desarrollado componentes químicos que eliminan tanto impurezas, virus y bacterias que contaminan el agua que transportamos. Para la presentación tenemos 3 objetivos, uno general y 2 específicos. Como objetivo general tenemos comprender el trabajo que desarrolla una planta de tratamiento principalmente en Honduras. El objetivo específico tenemos entender el funcionamiento adecuado de una planta de tratamiento y conocer los componentes químicos que se utilizan para potabilizar el agua. Okay, como les mencioné, nos basamos en una planta potabilizadora en Honduras, ubicada en Ciguatepeque, Comayagua. Esta está al mando de la institución Agua de Ciguatepeque y como pueden observar en las ilustraciones, algunas imágenes de sus instalaciones. Empezaremos definiendo qué es el proceso de potabilización del agua. Ok, el proceso de potabilización del agua abarca varios pasos, como los mencionaba anteriormente, con el objetivo de lograr un consumo apto para el ser humano. Dichos procesos se ramifican en los siguientes, que es la prefiltración, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y postcloración. En el caso de la prefiltración, es la etapa en la que separamos las partículas más grandes o de mayor tamaño que arrastra el agua, como sean arenas o partículas del estilo, la cual es prefiltrada por medio de rejillas o ya sea desarenadores que se encargan de tomar esas partículas de mayor tamaño y separarlas del contenido del agua, ya que ésta pasará post procedimientos para eliminar el resto de partículas que quedan en ella. Como pueden observar, aquí un pequeño diagrama donde podemos observar el ingreso de agua bruta. En este punto, el agua ya ha sido pretratada, ya sea como les mencionaba, como un desarenador o algunos filtros, algunas mallas, para separar esas partículas de mayor tamaño que están en suspensión. Y aquí llegamos al tratamiento de limos de arcillas, que es lo que le da el color oscuro a nuestra agua. Está el proceso de coagulación y luego el proceso de floculación. Uniendo estos dos, lo que se logra es un tratado mucho más fácil de estas partículas de limón y arcilla, como les mencioné, ya que se forman flóculos, los cuales que pasan a la etapa de decantación, que en este tanque lo que sucede, con esta estructura lo que sucede es que los flóculos por gravedad, ya que son más densos que el agua, caen al fondo. Entonces tenemos que en el fondo quedan nuestros flóculos, o sea, los lodos, y estos son desechados. Y en la parte superior ya queda nuestra agua clarificada, la cual pasará a un post-tratamiento que lo explicará mi compañera a mayor detalle. Así que esta ha sido mi aportación en la presentación. Espero haya sido de su agrado y los dejo con mi compañera.
Buen día, mi nombre es Gabriela Núñez y el día de hoy les voy a seguir hablando de lo que vendrían siendo los procesos de tratamiento de agua. Primero les hablaré sobre la prefiltración, que tenemos que saber que es un proceso mediante el cual se separan las sustancias líquidas de los sólidos. En este caso, la sustancia líquida sería el agua, ¿verdad? Y estos sólidos son los que impiden una correcta potabilización del agua, por lo cual es importante este proceso de prefiltración. Entonces podemos observar lo que vendría siendo la estructura de prefiltración, donde se observa que entra el afluente que va hacia una estructura de entrada, observamos un nivel de agua, hay una capa biológica que es el medio filtrante, un medio de soporte, un sistema de drenaje, también hay una pared rugosa para evitar cortocircuitos, tenemos lo que es el desagüe, una estructura de salida para al final ya el agua filtrada. Prosiguiendo tenemos el proceso de coagulación, que este proceso químico es de tratamiento de agua, el cual se aplica antes de la filtración o de la sedimentación. En la coagulación se utiliza el sulfato de aluminio, que funciona como un agente que permite clarificar el agua. Aquí en la coagulación cabe mencionarle, ¿verdad?, que hay factores que influyen en este proceso, como ser factores que afectan. Factores que afectan sería tipo la naturaleza del agua inalterada, también la temperatura y el caudal, los coloides. También tenemos diferentes variables químicas que afectan, como el pH óptimo, la concentración óptima, dosis óptima. Entonces, algo que cabe mencionar en este proceso. Prosiguiendo, tenemos la floculación, que la floculación se define como un proceso químico donde se agrega floculantes que facilitan su decantación y posterior filtrado. Podemos observar la imagen, este proceso, sobre la floculación que va a la decantación, donde están los lodos, y después la agua clarificada a filtración. Siguiendo, tenemos el proceso de sedimentación, que es un proceso en el cual los sólidos que están en suspensión de agua caen al fondo del escupiéndomela producto o por efecto de la gravedad. Ahí podemos observar en la imagen cómo prosigue este proceso, ¿verdad?, que sería de la decantación a el agua clarificada a filtración. Podemos observar la imagen de la ejemplificación, ¿verdad?, de un proyecto real. Entonces, este sería mi aporte. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Estefania Alejandra Marín y para darle seguimiento al proceso de potabilización del agua vamos a ir a nuestro siguiente paso que lleva por nombre filtración. La filtración tiene como objetivo remover las partículas de impureza que pasaron por la sedimentación sin sufrir sus efectos. ¿Qué quiere decir sin sufrir sus efectos? Que estas no cayeron al fondo del recipiente y pasaron desapercibidas o sin ser detectadas en el agua clarificada. En el caso de nuestra imagen, a nuestra izquierda podemos ver un ciclo de filtración, pero como estamos viendo agua de Ciguatepeque, nosotros vamos a adentrarnos a lo que es el filtro de agua de Ciguatepeque. Bueno, y aquí tenemos la imagen representativa de las partes del filtro de agua de Ciguatepeque. Vamos a explicar un poco lo que son sus partes. Tenemos lo que es la entrada del agua decantada, que esto es después de pasar por el proceso de sedimentación. Tenemos lo que es la válvula de vaciado, tenemos la arena, tenemos la salida del agua filtrada. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el agua lavada de filtros y tenemos en este pequeño costado una pequeña observación de lo que son las boquillas de filtro. Como último punto tenemos lo que es la desinfección. Para realizar la desinfección del agua en la planta potabilizadora de Ciguatepeque se utiliza lo que es clorogás. Un poquito más adelante vamos a ver este agente como químico. Dicha sustancia se aplica en la postcloración. Como estuvimos viendo en todo el proceso de potabilización, la postcloración es el último punto del proceso y su dosis es de 0.5 kilogramos por hora. Recordando que esta dosis también depende de la cantidad de agua que nosotros vamos a desinfectar. Ahora vamos a hablar de los químicos que se utilizan. Los químicos que se utilizan en la planta potabilizadora son el sulfato de aluminio, el clorogás y la cal hidratada. En este caso también tenemos otras sustancias, como las cuales son el cloruro férrico, el cloruro de sulfato férrico e hipoclorito de calcio. Estas sustancias también se utilizan en la planta potabilizadora. Bueno, vamos a definir los primeros tres, el cual es el sulfato de aluminio, el clorogás y la cal hidratada.
Empecemos con el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio, o sea, dicha sustancia permite clarificar el agua y se utiliza en la coagulación. Luego tenemos el clorogas, que nosotros lo utilizamos para eliminar las bacterias. La cantidad de clorogas aplicado, esto va a depender mucho de lo que es el análisis de la turbiedad, porque esto se realiza cada 30 minutos. Y luego tenemos la cal hidratada. Esto no funciona cuando el pH es más alto de 7.8 de pH y cuando es menor de 7.2, pues la cal hidratada no se utilizará. Ahora seguimos con lo que son las pruebas que se realizan. Aquí tenemos el análisis bacteriológico y análisis físico-químico. En aguas de Ciguatepeque se realiza un análisis bacteriológico donde se verifica si el agua no está contaminada con lo que son heces fecales. Y luego para el análisis físico-químico, el análisis nos funciona o nos sirve para detectar las propiedades físicas o elementos químicos que están dentro del agua y son dañinas para la salud del ser humano. Dicho análisis se realiza por lo menos una vez al mes. Como conclusiones tenemos que una planta de tratamiento cumple con las funciones de potabilizar el agua obtenida desde diferentes fuentes superficiales o subterráneas, en la cual el agua pasa por una serie de procesos, los cuales progresivamente van tratando el agua hasta llegar a los parámetros adecuados para el consumo humano, o sea que se vuelvan aptas para el ser humano. Se considera que una planta potabilizadora tiene correcto funcionamiento cuando ésta cumple con el objetivo de tratar el agua cruda que llega a esta planta potabilizadora en específico. Entre los componentes químicos utilizados en las plantas potabilizadoras encontramos coagulantes, floculantes, cloro, ozono, entre otras. Y por último tenemos que en los procesos dentro de las plantas potabilizadoras serán seleccionados teniendo en cuenta la calidad del agua cruda que llega a la planta. Así el diseñador podrá identificar qué procesos serán necesarios para potabilizar el agua en particular. Estas son las respectivas bibliografías de donde nosotros obtuvimos la información. Muchas gracias por su atención.